Nuestra esperanza es que conozcas a Dios, encuentres libertad, descubras tu propósito y hagas la diferencia. Al terminar la reunión, comienza tu proceso hablando con un líder, siendo parte de cualquiera de nuestros grupos pequeños o sirviendo. Pero por lo pronto, prepárate para este mensaje de Isaac Cortés. Hola Substance Monterrey, qué placer es tenerte el día de hoy. Si tú y yo no nos conocemos, mi nombre es Isaac Cortés y junto con los pastores que están aquí el día de hoy, dirigimos esta iglesia aquí en la ciudad de Monterrey y sin duda hoy es un gran domingo. Hoy es el domingo de visión. Esto viene directamente de Habacuc 2:2, donde dice: entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y grábala en tablas. ¿Para qué? Para que la gente corra cuando la lea. Este domingo de visión, más que todo, buscamos la dirección de Dios para todo el 2026. Sabemos que para continuar avanzando hacia la dirección que Dios tiene para con nosotros, necesitamos esa guianza de parte de Él. Si algo que conozco de Dios, sin duda, es que no nos va a dar todos los detalles. Siempre hay algo que deja para la fe. Pero lo que vamos a hacer en este proceso es ver cómo Dios a lo largo de este 2026 sigue pavimentando cada uno de esos pasos. Y lo hicimos desde el inicio con el ayuno de 21 días. Hoy se cierra ese ayuno y sin duda, si tú lo has hecho, felicidades. Porque esto nos ayuda a tener esa dirección un poco más clara, la voz de Dios un poco más fuerte y amplificada. Y hoy estamos de celebración porque comenzamos ya el resto del año con una nueva mesa directiva. Tuvimos las nominaciones y las votaciones y puedo introducirte el día de hoy primeramente a la mesa directiva: Jessica Sánchez, Julio Cordero, y hoy estamos estrenando a Carlos de la Garza, que se une al grupo de la mesa directiva. También como ancianos regresa Ovidio y Elsa, Leo y Fernanda Nola, y se agrega Ricardo y Raquel Rodríguez. ¡Qué increíble equipo! Ahora, si el día de hoy tú dices, pastor, yo nominé a algunos, pero no los vi en la boleta, pudo ser por muchos factores. Una, tal vez tú nominaste a alguien, pero no está registrado como miembro. Te animo a que te registres el día de hoy como miembro para que el próximo año puedas seguir nominando o inclusive tú ser un nominado. Pudo haber sido también porque no escribiste el nombre completo de la persona o simplemente no era entendible dentro de la nominación o la persona declinó tu nominación. Pero el día de hoy, al final de esta reunión, vamos a tener ese encuentro de oración. Vamos a bendecir a la mesa directiva y a los ancianos junto con los pastores Pablo y Tony, así que no te vayas el día de hoy antes de terminar esta reunión. Ahora, quiero adentrarme a esta visión 2026. Porque sin duda quiero escuchar lo que Dios ha preparado para nosotros. Y durante este ayuno de 21 días, algo que constantemente le hice la pregunta a Dios era eso: Dios, ¿hacia dónde nos llevas? Y algo que he entendido a través de esta visión es que Dios no nos está llevando solamente a mí y a mi esposa a hacer esto. Nos está llevando juntos de manera colectiva a ver lo que Dios ha hecho. Desde que iniciamos la iglesia, desde el 2015, hemos visto lo que Dios ha hecho y cómo nos ha dado siempre una visión, una palabra específica para ese año. Aún recuerdo cuando Dios nos dio, cuando aún éramos la iglesia Alcance, la visión edificando y defendiendo. Y qué interesante que poco después fue cuando tuvimos un techo colapsado, la iglesia la tuvimos que reconstruir literalmente ese año. También después de eso nos dio la visión de avanzar y atacar, y fue uno de esos años donde tuvimos que conquistar la tierra, tuvimos todo tipo de cosas que sucedieron alrededor de nuestra comunidad, inclusive brujería. También después de eso nos dio otro nivel, hay otro nivel, y fue un año cuando Dios nos dijo, hay otro nivel, donde vimos a varias familias partir ese año de estar con nosotros. Después de eso Dios nos dio la palabra juntos somos mejores. Y esa fue la unión con nuestra iglesia madre Substance Church. Vimos el proceso. También después de eso nos dio la visión crecimiento. Y Dios hizo eso, expandió nuestro crecimiento para entrar a este lugar que estamos hoy. Después de eso Dios nos dio expansión de tierra y tomamos posesión alrededor de la tierra que estamos el día de hoy y el año pasado. Fue un año de compromiso y devoción. Y ese año vimos el proceso como muchos de ustedes adaptaron o inclusive se vio el corazón abierto de tener ese compromiso y esa devoción.
Si vemos a nuestros hermanos católicos un 12 de diciembre teniendo compromiso y devoción, creo que nosotros podemos hacerlo con un Dios vivo que nos escucha todas las semanas. Como iglesia hemos pasado, como te lo dije, todo tipo de pruebas. Cambios de localidades, inundaciones, techos colapsados. Hemos visto brujería, pero la fidelidad de Dios ha sido para con nosotros. Y a través de esos años hemos abierto ministerios que el día de hoy se ven florecientes, hermosos, como el Ministerio de Alabanza, que sin duda lo vemos semana a semana, cómo ha progresado, lo que Dios ha hecho en sus vidas, las canciones que sin duda vamos a seguir escribiendo, el equipo de producción haciendo que la atmósfera de este lugar constantemente se sienta una atmósfera de cambio, y cada vez que tenemos un evento especial, lo importante que es tener ese grupo. El equipo del Home Team, que vemos que son de aquellos que constantemente son la fundación, los cimientos para aquella persona que está llegando por primera ocasión. Ustedes son nuestra primera línea de batalla. Nuestra área de kids, vemos cómo constantemente están levantando a la siguiente generación. Nuestros grupos pequeños como Florece, Hermanas en Oración, lo que hemos visto es que estos grupos de damas siguen floreciendo, siguen creciendo, y estamos contentos de ver lo que Dios está haciendo. Nuestro grupo de portugués, vocês sounds increíbles. Me encanta ver lo que Dios está haciendo en ese equipo y cómo Dios lo sigue floreciendo. Grupos de conexión presenciales o en línea, cómo Dios sigue también agregando poco a poco a más creyentes. Y a ti te animo, porque no solamente es venir presencial, también hay uno en línea por si la distancia es un problema. También hemos visto este año pasado, Cuidado Pastoral estuvo también ocupado. Muchos de ustedes se casaron, tuvimos bodas. Tuvimos dedicación de bebés, y sin duda la iglesia sigue creciendo de alguna manera u otra. Lo hacemos al método tradicional o lo hacemos al método antiguo. Entonces vimos cómo Dios sigue floreciendo eso. Love the City, también vimos la intencionalidad de seguir ayudando a nuestra comunidad. El ministerio de los casados, vimos cómo más parejas siguen reforzando su matrimonio semana a semana. El ministerio de Alfa, vimos cómo constantemente personas que tienen preguntas sobre la fe y la vida pueden acercarse a un lugar sin ser necesariamente discriminados o cuestionados, ¿por qué crees eso o aquello?, sino puedes hacer preguntas de la fe y de la vida desde el inicio y conocer por qué creemos lo que creemos. Substance Youth, vimos cómo más se siguen agregando a este grupo, que se sigue reforzando el día de hoy, y que estoy emocionado lo que Dios va a seguir haciendo en esta siguiente generación. Vimos cómo creció Now y Now Plus, que sin duda son ministerios para adultos mayores, que Dios tiene mucho más para ustedes y para seguir creciendo en comunidad. También lanzamos Substance Men de manera oficial y vimos cómo muchos de los varones se siguieron agregando y hoy se está volviendo una comunidad sólida. También vimos cómo viajes misioneros desde nuestra comunidad Minnesota vinieron a visitarnos en construcción, y que el día de hoy, gracias a ellos, tenemos aún baños increíbles en la parte de afuera, y lo que siguen haciendo, limpiando, siguen construyendo alrededor de las partes que nos hacen falta en nuestra iglesia. Este año van a estar de vuelta y me encanta porque voy a estar con ellos para poder bendecir a nuestra iglesia local. También tuvimos escuelitas de verano, y fue una de esas escuelitas de verano que nos fascinaron lo que nuestros niños aprendieron, inclusive aprendieron canciones en otro idioma. Entonces Dios sigue haciendo cosas grandes. Queremos seguir avanzando hacia esa visión del 2030. Y esa visión del 2030 fue dada por nuestro pastor global Peter Haas. Y lo que Dios tiene preparado para nosotros, de no solamente ver estas localidades que tenemos el día de hoy, pero para el 2030 ver de 8 a 12 localidades. Ver cómo una universidad se abre, y sin duda eso era inesperado, y lo vemos cómo Dios sigue avanzando ese proceso para el día de hoy. Vemos que no teníamos una localidad en el sur de la ciudad y hoy tenemos una también abierta en ese lugar. Vemos que Dios sigue agregando y lo vemos inclusive de manera local en Monterrey, lo que Dios ha hecho. La localidad, cuando llegamos, teníamos que hacer varias adaptaciones, y vimos cómo a través de los años en el proceso, tanto el auditorio mejoró, el área de niños, pero sobre todo recepción, el área de nuestro lobby, poderlo expandir y tener un día un café. Y hoy
tenemos un café ahí. Hoy tenemos también salones para grupos pequeños y para hacer muchas más actividades. Y créeme, esto solamente es el inicio de lo que Dios quiere llevar esta localidad a su mayor potencial para seguir alcanzando a más familias a través de ti y de todos los que están aquí el día de hoy. Porque sin duda yo quiero animarte. Sé que muchas veces nos familiarizamos con lo que ya tenemos. Y no te has dado cuenta que Dios nos ha dado bastante, pero el que Dios le ha dado mucho también le va a reclamar mucho. Y yo quiero ser de ellos que no se familiariza, no se siente acostumbrado a decir, ya estoy acostumbrado a ir de vez en cuando, cierto día a la iglesia. Pero si lo vemos desde el punto de vista de Dios, a veces si hace frío no vamos, si hace calor no vamos. ¿Y qué crees? Si está lloviendo, Dios te ha dado un paraguas para llegar. Si hace frío, Dios te ha dado una chaqueta para venir. Si está lejos, Dios te ha dado para muchos una transportación para llegar. Inclusive la iglesia tenemos el privilegio de que está climatizada o tiene calefacción en días fríos. Entonces, que no sea una excusa este 2026 de no asistir de manera regular y de decir, yo y mi casa serviremos a Jehová, de ir todos juntos. Hoy quiero seguir soñando contigo, porque yo no solamente veo que tengamos 2 reuniones en Monterrey, veo 3 o más reuniones en Monterrey, de seguir creciendo ese lugar y abrir más sedes. Ahorita estamos en el poniente de la ciudad, pero ¿qué pasa al oriente, al norte, al sur? Dios ya tiene algo en visión. Quiere que sigamos expandiendo recursos. Hoy estamos escribiendo recursos tanto en español como en inglés, para seguir no solamente nosotros creciendo, pero nuestra intención es bendecir a otras iglesias, ser más activo de manera musical. Este año en Navidad nuestra comunidad acá en los Estados Unidos sacó una nueva canción y que vamos a seguir adaptando estas canciones para seguir teniendo más contenido fresco que ofrecer no solamente para nosotros, pero para los demás creyentes. Hemos organizado reuniones de pastores, hemos seguido expandiendo Love the City para poder seguir bendiciendo a nuestra área metropolitana y sin duda vamos a seguir plantando más iglesias a través de ARC, vamos a seguirnos activando en el campo misionero, que es una área que sin duda mi corazón sigue latiendo por seguir llevando el evangelio no solamente a nuestra nación, pero a muchas otras naciones. Y el día de hoy quiero adentrarme al mensaje y a la visión y a la palabra que Dios tiene para nosotros, porque sin duda no creo que esta sea una palabra solamente para este domingo, o para esta semana, o para este mes. Creo que esta es una palabra para este año, para ti, para tu familia, para lo que Dios tiene también por anticipado para ti, para toda tu casa. Y no lo puedo hacer juntos, no lo puedo hacer yo solamente, necesitamos hacerlo todos juntos. Necesitamos que todos seamos parte. Y si estás listo el día de hoy, creo que Dios tiene algo especial para ti si el día de hoy con atención somos parte de lo que Dios ya está haciendo. Hoy quiero llevarte al contexto de Segunda de Reyes 4. Y si no sabes lo que está sucediendo en este contexto, quiero explicarlo rápidamente porque vamos a adentrarnos a una historia que es tan significativa de la visión 2026. Pero en el contexto que llegamos a Segunda de Reyes 4 han pasado tantas cosas en el proceso de la persona que vamos a estudiar el día de hoy. Durante ese tiempo, si retrocedemos un poquito antes, 80 años atrás, estaba el reinado del rey Salomón. Y si tú sabes quién es el pueblo de Israel estaba en una etapa donde todo estaba floreciendo, donde parecía que todo estaba creciendo. La gente venía de todos lados para escuchar de este rey Salomón y poder recibir sabiduría. Israel estaba a la punta de ser líderes sobre la región de ciencia, tecnología. Tenían una movilización militar impresionante. El sacerdocio estaba prosperando, la adoración estaba en su pleno auge, o sea, todo estaba creciendo. Pero qué increíble ver que cuando el corazón de un hombre cambia, empieza todo a transformarse. Porque vemos un declive dramático de estar en la cúspide a casi llevarlos a un lugar casi post-apocalíptico donde todo empieza a cambiar. Y aquí es donde vemos a este pueblo, donde de repente los reyes y los sacerdotes dejaron de adorar al Señor, dejaron de realmente servirle con todo su corazón. La adoración comenzó a cambiar. Los asirios, otro pueblo que estaba en la región, comenzaron a dominar porque encontraron más como suplirse de hierro y empezaron a haber más masacres en la región.
También hubo algo más dramático con la economía, empezó a desplomarse poco a poco y la persona promedio empezó a sentirse abrumada constantemente. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo ahora sí? Entonces, ¿qué pasó con la gente? ¿A quién se acercaba si no podían acercarse al rey o al sacerdote? Comenzaron a acercarse a los profetas, a Eliseo, a Elías. Y comenzaron a ver, y Dios les mostró constantemente que la abundancia y la esperanza no dependían de lo que el mundo podía mostrarles, sino dependía de la posición de nuestra adoración, de cómo se encontraba nuestro corazón. Y así es como llegamos a 2 de Reyes 4, del 1 al 7. Y me encantaría que me siguieras el día de hoy, ya sea en las pantallas o con tu Biblia, directamente a este pasaje, a la historia que quiero leerte el día de hoy, de una mujer que era hija de uno de los profetas. Ahora, esta mujer clamó directamente a Eliseo y le dijo de esta manera: su siervo, mi marido, ha muerto, su esposo había fallecido. Y dice: usted sabe que su siervo temía al Señor, y había venido el acreedor. ¿Quién era el acreedor? Alguien que su familia le debía dinero, a tomar a mis 2 hijos para hacerlos y volverlos esclavos. No tenían cómo pagarlo y era la costumbre que si no había cómo pagarle, podían tomar inclusive a su propia familia. Y Eliseo le dijo: ¿qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en tu casa? Y ella respondió: su sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. O sea, no había literalmente nada más que una pequeña vasija con un poco de aceite. Y la palabra dice que entonces Eliseo les dijo: ve y pide prestado por todas partes, de todos tus vecinos, vasijas vacías. Y le dijo: no pidas pocas. ¿Qué había? ¿Por qué tenía que pedirle muchas para ver el proceso? Y luego le dijo: entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos y echa el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que estén ya llenas. Y ella se fue de su lado, cerró la puerta detrás y junto con sus hijos, ellas traían las vasijas y echaban el aceite en estas vasijas. Cuando las vasijas estuvieron llenas, versículo 6, ella dijo a uno de sus hijos suyos, le dijo: tráeme otra vasija. Y él le dijo: ya no hay vasijas. Y fue en ese momento, la palabra dice que el aceite cesó. Entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios y él le dijo: ve, vende el aceite y paga tu deuda y tú y tus hijos pueden vivir de lo que les quede. ¡Wow! ¿Qué tanto aceite realmente produjo algo tan pequeño que tenían en su casa por el simple hecho de seguir trayendo vasijas? Y lo que me encanta de esta historia es el proceso que realmente lleva, porque te voy a ser sincero, hubo tantos pasos para que ella renunciara. Hubo tantas instrucciones, inclusive un poco raras, directamente del profeta para que ella renunciara. ¿Por qué no cuestionarse que de repente le dice: hey, ¿qué tienes en tu casa? Y ella solamente dice: tengo muy poco aceite. ¿Por qué no cuestionarse que después de eso le dice: ve con tus vecinos? Y tú sabes que si tienes que ir con tus vecinos, tienes que explicarles también el proceso de lo que está sucediendo. ¿Por qué quieres otra vasija? Aparte de eso, le dice: incluye a tus hijos, y al final le dice: cierra la puerta. O sea, déjalo atrás. Qué interesante instrucción darle cada uno de estos pasos, pero hoy quiero caminar contigo en cada uno de estos pasos, porque sin duda creo que Eliseo le da algo realmente significativo a esta viuda. Le da 3 precursores para ver un milagro, o 3 catalizadores, si lo quieres ver, para ver un milagro. Yo hoy quiero estudiarlos contigo porque tal vez algunas de estas disciplinas son las que tú el día de hoy necesitas. Tal vez algunas de estas disciplinas es la que está limitando el milagro de Dios dentro de tu vida, o lo que Dios quiere hacer este 2026. Vamos a estudiarlas cada una de ellas, vamos a cultivarlas el día de hoy. Número 1, tu milagro se expande al tamaño de tu comunidad. Tu milagro se expande al tamaño de tu comunidad. Fue en ese momento que si tú llegas a ver lo que hace esta mujer, ella va y pide frascos, pero vamos a ser sinceros, si solamente tiene 2 amigos, el milagro solamente le llega para 2 vasijas.
Sin embargo, la palabra dice fue que pidió muchas vasijas y el milagro se expandió de tal manera que no solamente alcanzó para pagar sus deudas, pero para vivir de sus ganancias. Había muchos frascos, muchas vasijas que le ayudó a seguir viendo ese milagro expandirse dentro de su vida, pero dependió de su comunidad. Por eso es que constantemente en Substance te decimos, hey, prueba un grupo pequeño, no hagas vida sola. Para muchas personas tú estás viviendo y viniendo constantemente tal vez los domingos por la mañana y no tienes relación con la persona que está a tu alrededor. Y no sabes que Dios constantemente nos empuja para llevarnos a ese lugar donde dice, hey, necesito trabajar en tu vida, crecer tu corazón y también que puedas experimentar mi poder a través de mi pueblo, de mi iglesia y de tu vida. Pero ¿cómo lo vemos reflejado? A través de la comunidad. Hoy te animo, visita uno de los grupos pequeños, conéctate al grupo de conexión, sé parte de lo que Dios ya está haciendo aquí, porque si sigues viviendo solo, ¿qué crees? Tu milagro solamente se va a expandir a la comunidad que tú tienes. Yo no sé tú, pero yo quiero ver un milagro tan significativo que no solamente abarque a mí, pero que realmente bendiga a mí y a mis hijos, lo que Dios quiere hacer con ellos. Lo que vemos aquí es que si el día de hoy tú te acercas, puedes ver la multiplicación de Dios. Y checa, no sé tú, pero creo que este es un gran momento para acercarte y ser parte de esa comunidad, porque si esperas hasta el punto de crisis, yo no sé cómo seas tú en el punto de crisis, pero yo en mi punto de crisis no soy el mismo. Y lejos de llegar y poder adaptarme a un grupo, voy a ser de las personas que se sienten raras dentro del grupo. Y hablo de raras solamente de mí, tal vez tú no seas el raro, pero para mí sería complicado. Pero hay tantos beneficios, constantemente estudio tras estudio refleja los beneficios de inclusive tener una gran comunidad, y si es de creyentes aún mejor, lo que hace inclusive para tu cuerpo físico. Las personas aisladas, por lo contrario, se ve constantemente que son 4 veces más susceptibles al resfriado común que aquellos que no tienen una gran comunidad de amigos. Inclusive se ha comprobado que la falta de relaciones sociales pone en peligro la salud coronaria a nivel comparable del tabaquismo, de la hipertensión arterial, de los lípidos en sangre, inclusive la obesidad. ¡Wow! Solamente por no tener realmente un círculo grande de amigos, de personas que son parte de tu vida. Si lo vemos reflejado también, vemos lo que sigue haciendo el tener la comunidad, refuerza tu sistema inmunológico, refuerza tu salud y te ayuda a seguir creciendo. Yo creo que la pregunta en este proceso es ver, ¿qué pasaría si la Biblia realmente fuera verdad? Y lo que nos dice la palabra, al tener comunidad, nos sigue ayudando a crecer en nuestro milagro y ver ese milagro multiplicarse. Y aquí me lleva a la segunda cosa que quiero compartir contigo. Tu milagro crece en proporción a tu vulnerabilidad. Yo no sé tú, pero para mí es difícil ser vulnerable. Y si volteo a ver a esta mujer, y sobre todo si en esta comunidad llega a haber alguna comunidad hispana, me imagino el momento en el estar yendo y pidiendo junto con sus hijos esas vasijas, el tener que explicar constantemente a las personas, ¿para qué quieres esta vasija? Oye, escuché que tu esposo falleció, ¿qué está pasando? ¿Para qué necesitas esto o aquello? Y tener que explicar a cada persona la situación que está sucediendo en tu interior. Eso significa ser vulnerable una y otra vez. Y si somos sinceros, somos pésimos para ir a ese lugar. Porque a nadie nos gusta estar hablando acerca de nuestras adicciones, problemas mentales o inclusive deudas. Pero aquí lo que está pasando con esta mujer es que no solamente tuvo que expandir su comunidad, pero también tuvo que ser vulnerable con ellos para poder pedir las vasijas. Eso es difícil, pero hoy quiero que entiendas esto. Solo estás tan enfermo como tus secretos. Yo no quiero estar enfermo el día de hoy. Quiero conocer la salud del Señor. Y esto, yo creo que por eso lo dice en Santiago 5:16. Por eso confiesen sus pecados unos con otros para que sean sanados.
Yo quiero ser sanado el día de hoy, pero necesitamos para muchos de nosotros tener en nuestro interior la oportunidad de acercarnos a alguien y ser vulnerables. Y te voy a ser sincero, es difícil acercarte a alguien, sobre todo cuando la persona a tu lado es una persona saludable. Porque ¿qué sucede con la persona saludable? La persona saludable casi siempre quiere mantenerte a cuentas. La persona saludable casi siempre quiere decirte, hey, yo quiero ayudarte para que en este proceso tú y yo podamos avanzar. Y para muchos de nosotros ese es el lugar más vulnerable porque nos lleva a constantemente mantenernos a cuentas. Pero ojo, Santiago lo dice, es ahí donde somos sanados. Y la tercera cosa que quiero compartir el día de hoy contigo es tu milagro requiere eliminar distracciones. Si lo vemos reflejado en la palabra, 2 de Reyes 4:4, la palabra dice, luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos. ¿Qué instrucción tan rara para decirle, oye, después de que recolectaste todo esto, ciérralo? Pero creo que esto es tan intencional, porque si tú no estás teniendo la interacción correcta con las personas correctas, lo que va a suceder es que vas a recibir un montón de opiniones y no vas a escuchar la voz de Dios. Hay un momento intencional donde Dios lo único que quiere de ti es tu atención. Y tal vez este sea el momento. Dios te está llamando. Ojo, para aquellos que no estás poniendo atención en el mensaje en este momento, Dios está pidiendo tu atención. Quieres ser primero y a veces lo único que te dice es para las distracciones. Y en un mundo donde estamos llenos de distracciones, lo único que Dios quiere es tu atención. ¿Cómo se ve eso el día de hoy? Yo creo que este año Dios quiere llenar nuestra vida de aceite. Quiere usar nuestra comunidad para ver su milagro y sus manos. Quiere ayudarnos a sanar, pero requiere de nuestra atención. ¿Por qué? ¿Por qué hace todo esto? Porque al final Él se lleva toda la gloria. Y lo que deja en nuestro corazón no es nada más que humildad. Un corazón sensible a Él. Por eso, el día de hoy, quiero llevarte a ese lugar porque la pregunta es, pastor, pero entonces, ¿cómo podemos hacer para tener más aceite? Y la respuesta es tan simple. Cada uno de nosotros necesitamos traer una vasija. Ahora, Dios no te está pidiendo múltiples. Te está pidiendo tu vasija, lo que hay en tus manos. Dios te está pidiendo para muchos tu tiempo, tus recursos, tu manera de servirle con un corazón genuino. Estás trayendo tu vasija el día de hoy, porque si lo que vemos el día de hoy es que hay una visión significativa para este 2026 y la visión es esta, más aceite. Yo no sé tú, pero yo quiero ver más aceite. Si volteamos a ver esta historia, esto sucedió inclusive en un libro anterior, en Primera de Reyes 17:14, hay un encuentro similar con la viuda de Zarepa, donde literalmente hay ese encuentro con el Señor y el Señor le da una palabra y dice así en Primera de Reyes 17:14, porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día que el Señor mande lluvia sobre la superficie de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? La harina, sin duda hay recursos, cosas que Dios quiere seguirnos dando, pero el aceite es la representación de su presencia, de su Espíritu Santo. Y no sé tú, pero yo quiero que este año esta casa esté llena de aceite. Más aceite para esta iglesia, más aceite para su casa, más aceite para tu familia, más aceite para nuestros hijos, para voltear a verlo que Dios puede hacer, porque sin duda este no es solamente una localidad, es un hospital espiritual, es un refugio para muchas personas que el día de hoy, en estos momentos, lo necesitan. Y ojo, para aquellos que son el día de hoy guerreros de oración, y tú lo sabes tanto como yo, la atmósfera está cambiando. Cristo vuelve pronto. Se siente a nivel global que algo ya ha empezado a cambiar. Y sin duda, si el día de hoy tú y yo nos seguimos trayendo nuestras vasijas, lo que Dios quiere hacer en medio de nuestra generación la va a pasar a la siguiente. Y no sé tú, pero yo no quiero dejar lo que nos tocaba a nosotros y ver que nuestros hijos están batallando con lo que se supone que nosotros nos tocaba hacer. Es tiempo de acercarnos a Él con nuestras vasijas y ver lo que Dios
puede hacer cuando tú y yo venimos con un corazón genuino delante de Él. Este mundo necesita ser cambiado por el poder de su evangelio. Más comunidad, más gente siendo auténtica y vulnerable, sin distracciones, decirle, Señor, te quiero a ti. Así que el día de hoy, ¿por qué no hacemos eso? El traer nuestras vasijas comienza con un momento de rendición. El decirle, Señor, más aceite para mi casa el día de hoy. Y creo que llegamos a ese momento donde, si ves, cuando cada uno de nosotros traemos todas estas vasijas, sucede el milagro de la multiplicación y el derramamiento de su aceite. Yo quiero que su aceite se derrame por todo este lugar, que su Espíritu Santo se sienta en este momento. Y creo que este es el momento donde el mismo Dios nos está diciendo, es tiempo de cerrar la puerta, así que baja tu celular por este segundo, quita la distracción, veme por un instante. Este es el momento donde cerramos la puerta. Así que en este mismo momento, ahí donde tú estás, quiero que te pongas de pie en este instante. Ponte de pie. Cierra tus ojos. Vamos a tener este tiempo intencional con Él. Y quiero comenzar haciendo esta pregunta. ¿Dónde te sientes abrumado el día de hoy? ¿Dónde es donde tu corazón el día de hoy ha dejado de latir? ¿Dónde te has atorado? ¿Dónde es donde el día de hoy sientes más miedo o confusión? ¿Dónde? La pregunta el día de hoy es, ¿confiarás en que Dios obra todas las cosas para bien? Si ese eres tú el día de hoy, con tus ojos cerrados, quiero pedir al pastor Tony que me ayude a orar por ti en este momento. Hey, bienvenido al YouTube de Substance Monterrey. Soy el pastor Isaac Cortés. Espero que estés disfrutando el contenido de nuestro canal. Tenemos sermones, tenemos algunas series con temas que tal vez puedan interesarte, algunas enseñanzas también en los pequeños cortos y tenemos recursos musicales tal vez para tu iglesia local. Si te gustó algo de lo que estás viendo, por favor déjanos un comentario, suscríbete, compártelo con alguien más o dale al menos un like. Si te encuentras dentro del área de Monterrey, aquí en México, pues no dudes en visitarnos. Ahí en nuestra página substancemty.com/visítanos. Ahí puedes encontrar los horarios y dónde se encuentra nuestra localidad. Nos vemos, que Dios te bendiga.